Damos inicio a la segunda parte de nuestra capacitación sindical, en la que vamos a hablar del surgimiento de los sindicatos. Bueno, los sindicatos no han existido siempre. Para poder funcionar como tal, necesitamos contar con personas que podamos llamar trabajadores y trabajadoras. Y esto no fue posible hasta que surgió el capitalismo, cuando ya se supone que no había ni siervos ni esclavos, aunque en la vida real todavía vemos relaciones de servidumbre y de esclavitud, pero no es, digamos, lo prioritario, lo predominante. Ser trabajadores implica ser hombres libres, ser personas que deciden trabajar, que tienen el derecho de trabajar. Esto, digamos, lo podemos plantear a partir de la Revolución Francesa, en que se cuestionó el hecho de que estábamos destinados a ser siervos y a obedecer a algunas personas por tener una sangre noble, y se empezó a hablar de los ciudadanos y los derechos. Sin embargo, este tema de tener derechos fueron inicialmente para hombres, varones, letrados, ricos de algunas partes del mundo, pero ha ido avanzando en el transcurso del tiempo y se ha extendido a diferentes condiciones de seres humanos, y suponemos que no debe haber ninguna restricción. Y el tener el derecho a trabajar, pues aunque tenemos esa libertad, usualmente se decide trabajar no tanto por tener el derecho, sino por poder subsistir y ganar el pan diario y sobrevivir con su familia. Estos orígenes son importantes de tener en cuenta, porque si no hubiera sido por contar con una gran cantidad de personas que producto de la guerra o de situaciones complejas migraron a las ciudades y a algunos países, no se habría contado con cantidad de mano de obra suficiente para poner en funcionamiento muchas fábricas, muchas empresas que permitieron a los capitalistas acumular el dinero y el capital para poder desarrollar estas sociedades. Esto al mismo tiempo significó que estas personas trabajaban de una manera precaria, mal pagas, con pésimas condiciones de higiene, poniendo en riesgo su salud y su vida. En particular, es importante tener en cuenta que en esas primeras etapas los niños y las niñas fueron objeto de explotación para desarrollar trabajos en espacios muy pequeños, expuestos a químicos, con unos esfuerzos físicos terribles. Es muy típico de esa época los niños que limpiaban las chimeneas y que cabían por esos pequeños espacios, asumiendo unos grandes riesgos para su salud. El otro ejemplo icónico es las fábricas de fósforos, donde inicialmente se utilizaba el fósforo blanco, que es tóxico, produce malformaciones en las mandíbulas y finalmente puede llegar a la muerte. Afectó sobre todo a niñas y jóvenes que eran las trabajadoras y las vendedoras de cajetillas de estos fósforos. Es importante en esta historia porque estas situaciones desencadenaron unas movilizaciones en Inglaterra que llegaron a la Cámara, de manera que lograron regular el uso del fósforo blanco y que se obligara a utilizar el fósforo rojo. Son preámbulos, digamos, antecedentes de lo que podemos llamar la salud laboral o la salud ocupacional. Como respuesta a todas esas condiciones tan injustas y buscar mejores condiciones de vida, surgieron organizaciones de apoyo mutuo y sociedades de resistencia que dieron origen tanto a los sindicatos como a las cooperativas y otras formas de organización, en donde la unidad, la solidaridad era la base de su fuerza para mejorar condiciones. Los sindicatos se diferencian de las cooperativas porque, si bien es cierto que se organizan como colectivo en pro del bienestar y la formación, también hacen peticiones, exigencias que las organizan
en pliegos de peticiones, llegando a negociar con las empresas, los patrones o a veces los gobiernos, movilizándose para lograr esas exigencias y mejorar las condiciones laborales de bienestar. En Colombia, ¿qué pasó? Si bien es cierto, el desarrollo industrial de Colombia es muy distinto al resto de lo que estábamos viendo de Europa y se centró en otros espacios, fue mucho menos industrial. En Colombia también se dieron movimientos importantes que nos sirven como nuestra historia. Me gustaría entonces referirme al movimiento de artesanos en 1848, donde sastres, impresores, diferentes artesanos se organizaron protestando porque el gobierno había tomado unas medidas que favorecían el ingreso de productos extranjeros y perjudicando fuertemente su producción nacional. Esto llevó a una gran movilización y a negociar y luchar por sus peticiones con el gobierno nacional. Otro punto importante es que en nuestro país la comunicación y el transporte de mercancías se hacía a través del río Magdalena en unas barcas, unos bogas que se desplazaban por el río transportando grandes cantidades de mercancías pesadas hacia Barranquilla y hacia otros puertos. Las condiciones de trabajo eran pésimas, un pago absolutamente injusto, pero muchas veces eran contratados por intermediarios que los endeudaban, les pagaban parcialmente y hablaban de un trato casi de esclavos. Esto generó una movilización muy importante de los bogas y también de los braceros, que eran las personas que descargaban las mercancías en los puertos. Los ferroviarios tuvieron una huelga histórica en 1913 y son un ejemplo muy clave de los avances de la organización sindical. Su lucha fue por la jornada laboral de 8 horas, porque le pagaran en efectivo y de manera puntual, que tuvieran condiciones de higiene y seguridad en su espacio de trabajo, el derecho a la incapacidad o a indemnizaciones por accidentes laborales y los descansos dominicales y festivos. El sindicato de ferrocarriles nacionales tuvo un desarrollo importante y logró importantes reivindicaciones en sus luchas. La empresa de textiles de Bello en 1920 tuvo la primera huelga de la que se conoce como tal en Colombia, y la dirigió una joven que se llamó Betsabe Espinal. Es importante porque trabajaban tanto mujeres como hombres, pero quienes se pusieron al frente de esta lucha fueron mujeres, entre otras cosas porque sus salarios eran menores que las de los hombres, igual dificultad y condiciones laborales inadecuadas, pero también acoso por parte de los capataces. Entonces esto logró que muchas mujeres se vincularan. Fue una huelga exitosa, lograron regular el tema de los horarios laborales, mejoras en sus ingresos y movilizó a la sociedad de Antioquia en favor de esta lucha de las obreras de la confección. Dentro de 2 años conmemoramos el centenario de la masacre de las bananeras, un evento trágico que relata Gabriel García Márquez en su libro 100 años de soledad. Esta movilización histórica de trabajadores se llevó a cabo en contra de una multinacional, la United Fruit Company, que actualmente se llama Chiquita Brand. Desde esas épocas tenía unas fuertes contradicciones por su injusticia en la contratación de sus obreros, el trato que les daba, les pagaba con bonos que tenían que redimir en las mismas tiendas que administraba la United Fruit Company. Fue una lucha compleja, hubo una represión muy grande, pero lograron, digamos, algunas mejoras salariales y fortalecer. Desde allí es que hablamos como tal de organizaciones sindicales fuertes en Colombia.
Es importante aquí también tener en cuenta que actualmente Chiquita Brandt fue condenada en Estados Unidos por apoyar a paramilitares y, y pues fortalecer una lucha en contra del pueblo de, de estas zonas especialmente. Entre los profesores, en el 1918 hubo una gran movilización porque no les pagaban adecuadamente y quise tratar este tema en particular porque fue importante las reivindicaciones de las profesoras que se movilizaron no solamente porque, como decíamos en otros momentos, ganaban menos que sus colegas hombres, sino que tenían otro tipo de requisitos específicos por ser mujeres. Por ejemplo, que debían renunciar si se casaban, que no tenían licencia de maternidad, que había discriminación en los cargos directivos y que tenían cierto tipo de requisitos frente a los vestidos, la conducta y la vida privada que hizo que estas mujeres reivindicaran esos derechos. En nuestra zona, en el eje cafetero, es muy importante en los años 30 las movilizaciones y huelgas de las trilladoras en Manizales, Chinchiná, Pereira y Santa Rosa y Armenia. Principalmente, nuevamente, mujeres se movilizaron por horarios laborales de 8 horas, por salarios similares a los hombres y además por tener tiempo para alimentarse, para ir al baño y licencias de maternidad. Son cosas que hoy nos cuesta trabajo entender, pero a las cuales tenemos derecho por las luchas de todas estas personas en todos estos años. Esos fueron los antecedentes. Sin embargo, hasta la fecha tenemos multitud de organizaciones sindicales y movilizaciones que han logrado que tengamos los derechos que en este momento tenemos. La unión, la organización y la lucha siguió liderando diferentes movilizaciones a lo largo y ancho del país. Y llegamos entonces a la actividad número 2. Les proponemos aquí que reflexionen acerca de 2 preguntas y luego envíen las conclusiones igualmente escribiendo en el formulario del código QR que adjuntamos o al WhatsApp de comunicaciones. Las 2 preguntas orientadoras para la reflexión son: ¿cuáles avances identifica en la historia del sindicalismo? ¿Qué cosas se encuentra parecidas a épocas anteriores y qué cosas son diferentes actualmente? Bueno, esperamos que participen desarrollando estas actividades para evaluar esta sesión y también para poder tener el registro de su participación.